Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el primer gobierno de Alan García Pérez. Los objetivos de esta clase son que al final de ella van a poder explicar en qué consiste el modelo económico heterodoxo adoptado por el primer gobierno de Alan García Pérez. Van a poder explicar las causas y consecuencias de la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García y van a poder conocer los acontecimientos históricos más importantes ocurridos en el primer aprismo. Primero nos ubicamos en el tiempo. Recuerda que el primer gobierno de Alan García Pérez fue entre 1985 y 1990. Fue un gobierno posterior al segundo belaundismo, al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y fue un gobierno anterior al de Alberto Fujimori, que va a gobernar por más de 10 años el país. ¿Qué ocurrió en las elecciones presidenciales de 1985? Hubieron 9 candidatos, pero de ellos 3 fueron los más votados. Alan García Pérez, por el Partido Aprista del Perú, que ganó las elecciones con el 46% de los votos. El segundo puesto fue para el ex alcalde de Lima, el señor Alfonso Barrantes, y su partido, la Izquierda Unida, que llegó al 21% de los votos. El tercer puesto fue también para otro ex alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, con su partido La Convergencia Democrática, y llegó solo al 11% de los votos. Por lo tanto, debió haber segunda vuelta entre Alan García y Alfonso Barrantes, porque fueron los dos más votados, y ninguno de ellos llegó al 50% de los votos. Debió haber segunda vuelta, pero este último, Alfonso Barrantes, declina y decide retirarse de la contienda electoral. Lo más probable que por lo cual Alfonso Barrantes haya renunciado a la candidatura y por lo tanto Alan García llegó y se convirtió en presidente automáticamente del Perú, porque su segundo contendor renunció. Entonces, ¿por qué renunció Alfonso Barrantes? Lo más probable es que haya renunciado porque tenía una gran diferencia numérica, una gran diferencia de votos. Mira, ni siquiera llegaba al 23% de los votos, que era la mitad de todos los votos, para poder alcanzar a Alan García Pérez en la campaña electoral de 1985. Entonces es así como el APRA llega por primera vez al poder luego de 60 años de historia, con un joven llamado Alan García Pérez. La edad de este presidente, en su primer gobierno, era de 36 años. Fue el segundo presidente más joven de la historia del Perú después de Felipe Santiago Salaverry, que llegó por golpe de Estado y se convierte en presidente a tan solo 28 años de edad. Alan García tenía 36 años. El lema que utilizaba Alan García era el siguiente, ¿no? Mi compromiso es con todos los peruanos. Recuerda que Alan García tenía pues una gran capacidad de oratoria. Economía. ¿Qué pasó a nivel económico en el primer gobierno de Alan García? Bueno, lo primero que tienes que saber es que Alan García, cuando llega al poder, recibe este gobierno ya en una profunda crisis económica dejada por el segundo belaundismo, y esto sin considerar el terrorismo. Ahora, ¿qué tipo de modelo económico adoptó este gobierno, este primer gobierno de Alan García? Un modelo heterodoxo. ¿Qué significa heterodoxo? ¿Qué significa una economía heterodoxa? Significa que el Perú no iba a tener relaciones con los grandes grupos económicos internacionales
como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son grandes grupos económicos y que prácticamente dominan la economía internacional. Alan García dijo, no, no voy a tener relaciones con estos grandes grupos económicos, con estos organismos internacionales. No iba a seguir entonces, por lo tanto, el Perú los lineamientos, las medidas que pedían el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, con el modelo heterodoxo, el Perú se estaba quedando aislado de la economía internacional. El Perú se quedaba solo en el mundo. Estos grupos, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no iban a apoyar al Perú. ¿Por qué? Porque el Perú no hacía lo que ellos pedían. De ahí viene el nombre de heterodoxo. En su primer mensaje a la nación, en julio de 1985, Alan García dijo lo siguiente: voy a limitar el pago de la deuda externa a un equivalente al 10% del valor de nuestras exportaciones. ¿Qué significa eso? Que Alan García dijo, ¿no? Voy a pagar solamente el 10% de la deuda externa y el otro 90% no lo iba a pagar. ¿A quién afectaba esto? A estos grupos internacionales, a estos organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No nos iban a- no le- El Perú no les iba a pagar la deuda externa. ¿Qué decía Alan García? Él pensaba que el pago de la deuda externa implicaba la salida de capitales necesarios para la reactivación de de la economía. En otras palabras, Alan García decía que cuando el Perú pagaba la deuda externa, estaba saliendo dinero, ese dinero que necesitamos nosotros los peruanos para salir adelante, para reactivar nuestra economía. Entonces, por esta razón es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo van a declarar al Perú como un país inelegible a créditos internacionales. Eso quiere decir que ya no nos iban a prestar plata, que no iban a apoyar al Perú ante una crisis económica, le iban a cerrar las puertas al Perú. Por lo tanto, el Perú no iba a tener relaciones económicas con estos organismos internacionales como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esto también implicaba que el Perú se quedaba solo en la economía mundial. Acá vemos al Perú solito, ¿ya? El Perú estaba quedando aislado del sistema financiero mundial. Se quedaba solo. Una crisis en el Perú, nadie lo iba a apoyar. Nadie nos iba a brindar créditos internacionales ni nos iba a prestar plata. Eso ocasionó Alan García con su modelo heterodoxo, limitando el pago de la deuda externa. Entonces, no había un control de los recursos públicos del Estado. Se estaba gastando las reservas internacionales del país. Se estaba gastando mucho dinero. El Perú gastaba mucho dinero. Eh, Había una aparente, ojo, aparente estabilidad económica en los primeros años de gobierno de Alan García. El 85, el 86, el 87, por ejemplo, se aumentó el sueldo de los empleados públicos. A todos los que trabajaban para el Estado se les aumentó el sueldo. Se congelaron los precios de nuevos alimentos y servicios públicos, los subsidios, en otras palabras. Se subsidiaba alimentos, como la leche, el pan, el arroz. Recuerda que un subsidio es una ayuda económica que hace el gobierno. En esos tiempos era una ayuda económica porque los precios de estos productos no se, estos productos no se vendían en los mercados a su precio real, sino a un precio menor. ¿Quién pagaba la diferencia? Recuerda, el Estado. Eso es un subsidio. Entonces, había una aparente estabilidad económica. Muchos peruanos decían, qué bueno el presidente Alan García.
está haciendo mucho por el país, todo está yendo bonito, pero igual que la crisis del 29, ¿no? Todo iba bonito, pero todo va a tener un límite y va a ocasionar una debacle económica. La banca de fomento prestaba dinero con una tasa de interés cero. El Estado prestaba dinero a la gente eh, y estas personas no pagaban interés. Entonces, ¿cuál era la ganancia? Ninguna. Ahí vemos entonces que todo estaba ya en camino para una gran crisis económica. ¿En qué consiste el dólar MUD? Primero, ¿qué significa dólar MUD? Dólar MUD significa dólar en el mercado único de cambio. ¿Sí? ¿Qué es el dólar MUD? Es un dólar barato, un dólar subsidiado. El Estado compraba dólares a un precio normal, pero lo subsidiaba y por lo tanto lo vendía a un precio menor. Vamos a poner un ejemplo. En esos tiempos existían los intis, ¿sí? Eso todos sabemos, la moneda del Perú era el inti. Pero para que me entiendas, yo voy a poner como ejemplo los soles, ¿ya? A ver, hoy el tipo de cambio es de 3 soles 60, ¿verdad? Por cada dólar. El Estado lo compraba, por ejemplo, cada dólar a 3 soles 60, pero no lo vendía a 3 soles 60, sino a menos, por ejemplo, a 2 soles 60. Eso quiere decir que el Estado pagaba un sol por cada dólar. Las personas los peruanos, bueno, algunos peruanos, ahorita lo voy a especificar, que compraban dólares, no lo compraban a su precio real, sino a un precio menor. ¿Quién pagaba la diferencia? El Estado peruano. Por lo tanto, era un dólar subsidiado, era un dólar barato. El Estado pagaba la diferencia. Así, cuando los empresarios peruanos compraban dólares, lo hacían a menos precio, a 2,60 por ejemplo, y no a 3,60 que era su costo real. Se ahorraban plata estos empresarios al comprar dólares. Pero ojo, estos dólares MUC, este dólar MUC, no era para los millones de peruanos, solo era para los grandes empresarios nacionales, conocidos como los famosísimos 12 apóstoles. Entre estos 12 apóstoles tenemos, por ejemplo, al Drupo Romero, a los Nicolini, a los Benavides, ¿ya? A los Delgado Parker, etcétera. Estos grandes empresarios peruanos eran los famosos 12 apóstoles porque eran 12. Para ellos era este dólar barato. El objetivo era incentivar el desarrollo de la industria nacional, la producción nacional, incentivar la economía peruana, el mejoramiento, el desarrollo de la economía peruana. Pero este dólar MUD fue mal usado por estos grandes empresarios. Muchos de ellos lo gastaron en negocios privados e intereses personales. Incluso el mismo Alan García Pérez, que fue investigado también, pero salió absuelto de este caso. En 1987, el presidente Alan García sorprendió a la opinión pública con una medida. Él intentó estatizar la banca privada, o sea, los bancos privados iban a ser nacionalizados. García criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los pequeños y medianos empresarios y a los trabajadores. En otras palabras, García decía que estos bancos estaban cobrando muchos intereses a los trabajadores pobres. Entonces, para él era necesario democratizar este crédito y el sector privado no estaba dispuesto a asumir dicha tarea. Por lo tanto, la respuesta del gobierno fue intentar estatizar la banca privada. Digo intentar porque esta medida no fue aprobada por el Congreso de la República.